recibimos a nuestro segundo invitado esta tarde, Víctor Manuel García, director de Infocifras y CEO de Seca Consultores. Bienvenido, Manuel. Hola, México. Bienvenido a este espacio. Qué gusto estar contigo en este programa Argumento y con ustedes, gentiles oyentes. Bueno, muchas gracias. Conversando con Rosa y todos ustedes. Gracias por aceptar la invitación y darnos tu mirada, además como analista también, seguidor del panorama político nacional. Conversábamos un poco en el corte y siguiendo también la misma línea que veníamos trazando dentro de nuestro programa, de la necesidad del diálogo, de la necesidad de que los opuestos puedan sentarse, compartir los diferentes puntos de vista, pero el escenario que estamos viendo hoy en nuestro país es de posturas pues muy distintas. Vimos la marcha esta semana, un sector celebrando que ganó las elecciones del 28 de julio y otro sector diciendo pues que las actas son las que matan a toda sentencia y que se debe respetar esa voluntad del pueblo venezolano. Rosa, nosotros en SECA Consultores Compañía Anónima ordenamos un estudio profundo de la situación política venezolana y arribamos a una conclusión. La conclusión es que tenemos 200 años de nuestra historia republicana metido en un toma y dame entre lo que antes eran los godos y los conservadores, que ahora se llaman de derecha y fascista, o le dicen de derecha y fascista, y lo que eran los liberales. Esa torpeza política durante tantos años nos llevó en el año 1857 a un enfrentamiento bélico. Se mataron aproximadamente 110.000 venezolanos con la Guerra Federal. Una guerra federal que se inició en el año 1857 y culminó en el año 1863 con la firma del Tratado de Coche. Ese Tratado de Coche lo firmaron los mismos que se habían matado durante los 5 años anteriores. Sí. Ahora, esto comienza a raíz de la muerte del libertador Simón Bolívar. 1830 fallece el libertador, 1830 inicia el presidente José Antonio Páez, a quien llamaban godo, a quien llamaban conservador. Después lo sucede el doctor Vargas, José María Vargas, lo sucede Antonio Navarte, y entonces en el año 1842 termina esa hegemonía de lo que nosotros llamamos gobiernos conservadores, militares por supuesto, o tutelados por militares. Pero entonces inicia Antonio Guzmán Blanco y Antonio Leocadio Guzmán lo que se llama la estrategia renovadora y liberadora. Ahí nace el Partido Liberal y comienzan tal cual como estos enfrentamientos que hemos visto, diciéndose cosas, llamándose no por su nombre, sino poniéndole siempre epítetos y adjetivizando a cada uno de los autores políticos, hasta que llegó la Guerra Federal. Por eso se habla de la necesidad siempre de revisar nuestra historia para no repetir los errores del pasado, y que lamentablemente pareciera que a veces vivimos en círculos, y el daño que hizo la Guerra Federal en nuestro país, el tiempo de confrontación para nuestra economía, para el desarrollo, tiempo de estancamiento, porque eso es lo que finalmente ocurre. En ese momento teníamos una población de aproximadamente 1.200.000 habitantes y se mataron 110.000 venezolanos en la Guerra Federal. Ahora, ¿quién sensatamente cuerdo puede creer que eso es necesario que vuelva al país? Nada, eso hay que huirle. ¿Y cómo se le huye a eso? A través del diálogo, a través del acuerdo, a través de ponernos de acuerdo, o nos ponemos de acuerdo, hablamos, conversamos, o nos matamos. Pero sigue ese enfrentamiento, siguen los discursos pues altisonantes, en tonos elevados. El otro sector es terrorista y el otro sector dice bueno que los otros son
una red, una mafia, en fin, esa falta de reconocimiento del otro y de al menos escucharse o tratar de sentarse para buscar alguna solución. Incluso algunos analistas dijeron que el problema de Venezuela no se solventaba el 28 de julio a través de un proceso electoral, sino que era solo a través de la vía política y de la negociación para planificar antes de esas elecciones un periodo de transición o de paz política, ganar a quien ganar y que se respetaran esos resultados, que fueran abiertos, públicos, transparentes, todo lo que ya hemos conversado, ¿no? Afortunadamente hay dos factores que detienen que la sangre no llegue al río. El primer factor es que el grupo del radicalismo extremo, los que están buscando la protesta violenta, es muy poco, es apenas un 2% de la población nacional. Por ahí yo te mandé unas gráficas. Ahí tenemos tu estudio. Donde debe estar eso, que es un estudio reciente, forma parte de toda esta cadena. ¿Qué fecha tiene este estudio de agosto. Ese es el llamado a las movilizaciones, convocatorias postelectorales, y un análisis que realizas, ¿no? De hecho, en la semana, cuando vimos estas dos movilizaciones, no vimos mucha gente en ninguna de las marchas. Es decir, en líneas generales, por lo que podemos ver en medios de comunicación y la presencia de reporteros, digamos, unas marchas no con grandes movilizaciones como en otros tiempos, que se movilizaba tanta gente. Eso tiene su razón de ser, tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque el grueso de la población venezolana señala aceptar el resultado y seguir adelante. Eso es aproximadamente... 2,8 lo veo ahí. No. Aquí nos falta como la primera barrita, debe ser que en la pantalla... Nos falta algo que no se ve completo en la pantalla. Pero ese creo que forma parte del 51%. Hay que minimizarla. Ahí la vemos. Mira, 47.2%, tenía yo la razón. El 47.2% de los venezolanos sostienen aceptar el resultado y seguir adelante. Luego viene un 23% de venezolanos. Quedarme en mi casa. Me quedo en mi casa. Yo no voy a salir para que me maten. Yo no voy a salir para que me pongan preso. Porque yo voy a ir preso por protestar. Además, porque yo voy a ir preso cuando los hijos de los líderes de la oposición que están llamando hasta el final están en Nueva York y están en otras partes del mundo. No, yo sí voy a ir preso. No, señor. Entonces la gente, el 23.7% opta por quedarse en su casa. Como una resignación pacífica, escribes allí en el estudio, prefiriendo evitar el conflicto o, bueno, un desenlace. Un 15.6%, fíjate, es más consciente, está dispuesto a protestar pacíficamente. Mientras que un porcentaje muy pequeño, el 2.8%, apoyaría las protestas violentas. Por eso te digo, por una parte, que es un pequeño y reducido grupo radical los que quieren la protesta violenta. Y por la otra parte, que es también importante decirlo y señalarlo, que gracias a Dios tenemos una Fuerza Armada monolítica, hegemónicamente monolítica, en torno a un liderazgo que es el del general Vladimir Padrino López. Si no hubiese ese entorno a Vladimir Padrino López y esa cuestión monolítica de las Fuerzas Armadas y tuviera partida en dos pedazos, imagínate tú lo que estuviera sucediendo en Venezuela en este momento con estos sectores armados.